Muy bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este ciclo de conferencias que vamos a iniciar hoy. El ciclo de conferencias se enmarca en el proceso de actualización del programa de jóvenes de SCAO Argentina, una actualización que nos invita a reflexionar, a repensar, a poder poner en eje a nuestra tarea educativa que hacemos de manera individual en nuestros grupos Scout, pero de manera colectiva a través de la asociación. Si alguno no me conoce, mi nombre es Luján Pesiña, yo soy la directora de Educación de Scout Argentina, acompaño en su tarea a través de las direcciones de juventudes, adultos en el movimiento Scout, programa de jóvenes, y bueno, todos los equipos que tenemos técnicos dentro de la dirección, y estoy liderando esta actualización de programa. El ciclo de conferencias lo que busca es poder brindar herramientas para que podamos utilizar en nuestras indabas y en nuestros foros de las juventudes, y instrumentos, digamos, que podamos utilizar para facilitar el tratamiento de los temas. Supongo que acá todos estuvieron viendo los documentos de las indabas y de los foros, y si no los vieron, nos los piden, son de acceso libre. En el día de hoy nos acompaña Marcos, que si alguno ya participó del Congreso de Educación Social ya lo conoce. Muchísimas gracias, Marcos, por estar acá con nosotros, primero que nada. Tenés audio, ¿no? Tengo, sí. Listo, buenas. Perfecto. Estaba escuchando atentamente. Marcos es diplomado en gestión cultural, es técnico en recreación, es licenciado en tiempo libre y recreación, es magíster en antropología, es doctor en ciencias sociales, y ante todo nos ha incluido a SCAO Argentina en muchos debates y reflexiones en torno al tiempo libre que para nosotros son súper importantes. Él ya contará cuáles son también esos procesos. Pero más allá de que sea un invitado en el día de hoy, ya es para nosotros un socio estratégico y educativo dentro de la asociación, así que poder abrir hoy con vos, Marcos, este ciclo de conferencias es súper significativo. A todos contarles que la exposición obviamente va a ser un ida y vuelta para que podamos sacar dudas y demás, pero si alguna o alguno quiere hacer alguna pregunta y no se anima a tomar la palabra y demás, la pueden dejar en el chat, que la vamos a estar recepcionando para después hacer algún ida y vuelta de preguntas y respuestas. Así que bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a todos, y le paso la posta a Marcos. Cuando el tiempo está enemigo, cielos negros, días de hielo y tormentas, la alfalfa recién nacida se queda quieta y espera. Los tímidos brotecitos se echan a dormir y sobreviven mientras dura el mal tiempo. Por mucho tiempo que el mal tiempo dure. Cuando por fin llegan los soles y azulea el cielo y se entibia el suelo, la alfalfa despierta y entonces, recién entonces, crece. Tanto crece que uno la mira y la ve crecer, empujada desde la raíz por un viento que no viene del aire. Ese texto se llama Contratiempos, del libro de Galeano, que ya lleva unos 20 años, publicado en el 2003, que se llama Las bocas del tiempo. Y quería partir un poco de ese texto porque en tiempos oscuros, complicados, complejos, está bueno apelar un poco también, ¿no?, a la memoria. Antes que nada, agradecer la invitación a este intercambio, ¿no? Esta cuestión de conferencia suena ahí un poco... nos ponen un poco en un compromiso y en una responsabilidad.
Así que le decía ahí a Luján, vamos ahí a poner un título simple, un tanto tímido, ¿no? Tomando un poco la propuesta del eje de tiempo libre que nos convidan como para poder pensar, compartir, eh, y de alguna manera colocar también ahí algunas preguntas que nos permitan acercarnos un poco. Y hablando de acercarnos, yo quería contarles un poco eh, de dónde vengo y por qué estoy acá, en realidad, ¿no? Vengo ahí indagando un poco en relación al movimiento Scout desde hace un tiempo, cual foráneo intentando comprender y encontrarse también con algunas prácticas y experiencias que aquellos que venimos del campo de la recreación consideramos fundante en el campo de la recreación. Dentro de esas experiencias está la experiencia Scout, ¿no? Lo vengo haciendo ese acercamiento así también como con mucha escucha, desde mi lugar, ¿no? Un santafesino del interior santafesino que de hace un tiempo ha elegido Córdoba para estar y quedarse, al menos un tiempo, que viene siendo largo, y que allí fui acercándome a algunas experiencias que intenté, a partir de rescate de testimonios, ponerla en papel, escribir un poco en torno a eso, compartir esos escritos también con algunos compañeros y compañeras, con algunos referentes, digamos, también de estas experiencias, devolviendo un poco ahí la palabra que ha sido rescatada, intentando, digamos, que ese rescate del testimonio nos permita poner en diálogo y poder entender, comprender, ¿no? algunos procesos. Y allí hay dos pequeños artículos muy humildes, ¿no? que escribí. Uno es Alegres, Rebeldes y Militantes, Rostros, Rastros y Marcas de la Represión en experiencia de recreación organizada en Córdoba, Argentina. Es un capítulo dentro de un libro que se llama La Alegre Rebeldía, prácticas de resistencia en América Latina. Es una compilación de artículos que ha realizado Julia Gerlero, argentina, y Esperanza Osorio, colombiana, publicado por una editorial de otro compañero, de Ricardo Peralta, que lleva adelante en México una editorial que se llama La Casa de las Preguntas. Y por otro lado, otro artículo que se llama Experiencias de Recreación Organizada en Córdoba, Catolicismo y Militancia en los inicios del escultismo cordobés. Allí intento recuperar algunos testimonios y también recuperar también algunas fuentes documentales que me permitan seguir comprendiendo un poco y rescatando algunas historias vueltas desde lo local para poder pensar esos diálogos entre estas experiencias que algunos reconocemos, experiencias de recreación organizada, la reconocemos así desde el campo de la recreación, seguramente ustedes no la llamarán de esa manera, pero allí ya luego vamos a volver en torno a esta categoría o este concepto de recreación organizada, y quizás ahí podamos entendernos un poco mejor de qué va. Este segundo artículo, tuve ahí la colaboración de muchas personas que han testimoniado, que han compartido su experiencia, su palabra, entre ellos Ricardo Sánchez, ¿sí? Que me ha acercado, digamos, ahí una fuente documental interesante, y también Mario Acebal, que me parece que estaba por ahí, entre otros, Víctor Pavía, etcétera, etcétera, muchos compañeros y compañeras que fueron ahí compartiendo la palabra, y que de alguna manera también me ha permitido intentar seguir construyendo algunos procesos de memorias locales que de hace un tiempo también vengo transitando, ¿sí? Y allí no quisiera dejar de nombrar a quienes ahí están, ahí debajo. La foto de arriba es del grupo Fray Mamerto Esquiú, ahí está Quito Mariani, llevado en andas. La foto de abajo es del grupo Alegría, y los 5 compañeros que están allí abajo: Alejandro Morales, Daniel San Martín, Mario Gravier,
Eduardo Bulacio y José Moyano, detenidos, desaparecidos, integrantes del grupo Scout Fray Mamerto Esquiú de Río Ceballos, Córdoba. Ahora bien, un poco ahí la invitación viene de la mano de esta ficha, compartida por Luján, y ya ahí me resultó sumamente interesante, ¿sí? Poder tomar un documento que ustedes vienen trabajando, que vienen compartiendo, a partir del cual se vienen poniendo en diálogo, que forma parte de estos procesos que bien contaba Luján y que me contaba, digamos, también cuando yo le pedí un poco más de información en qué andaban este programa y este proceso de actualización, que me resulta sumamente interesante, pero además me ha resultado interesante encontrarme con estos documentos, con este material, materiales que de alguna manera comparten fundamentos, comparten categorías teóricas conceptuales desde donde pensar una realidad que intenta ser pensada, no solo, sino que fundamentalmente intenta ser transformada, ¿no? En ese sentido, el material compartido por Luján, que también daba cuenta de cierto diagnóstico que vienen realizando en torno a nuestra realidad o a nuestras realidades, me resultó sumamente atractivo, seguido de estas fichas, una de las cuales retoma como eje de trabajo el tiempo libre. Me resultaron interesantes varias cosas, entre ellas el dispositivo de la pregunta. Y allí, bueno, intento retomar también, ¿no?, algunos referentes desde los cuales la pregunta ha sido también fundante de la práctica, ¿sí? Simón Rodríguez decía, hay que enseñar a los niños a ser preguntones, ¿sí? Podríamos decir que Simón Rodríguez es un antecedente, ¿no?, de todo el desarrollo de las perspectivas freirianas, pero no es un preguntarse por preguntarse, no es un pensar, ¿no?, desde cualquier lugar, sino es un pensar desde aquello que Rodolfo Kusch llamaba suelo, ¿no? Ese lugar que pisamos, ese punto de identidad, ese punto de apoyo espiritual, ¿no? Es aquí, no es en cualquier lugar, es desde acá, no es desde cualquier lugar, ¿no? Intentamos pensar con categorías propias, no con categorías prestadas, que muchas veces poco colaboran para poder comprender las realidades que nos atraviesan, las realidades que vivimos. Así que allí aparece la pregunta en estas fichas de trabajo, que podríamos decir que, como decía Perla Semanovich, las preguntas son como las paradojas, ¿no? Abren, habilitan, nos convidan, abren al asombro, abren a la incertidumbre, abren a la pregunta, pero también abren al deseo, a la imaginación, a la potencia, podríamos decir también a la intervención, ¿sí? Por lo tanto, quizás una de las tareas de quienes nos reconocemos como educadores y educadoras será reconocer las paradojas y habilitar las preguntas, ¿sí? Y partir de allí, como bien están partiendo ustedes en estas fichas de trabajo que forman parte de estos documentos del programa de actualización. Somos hijos de los días, dice también Galeano en las bocas del tiempo. Después hay otro libro que se llama Los hijos de los días, que también se lo recomiendo, pero recupera esta idea de los hijos de los días en este libro, y en un texto que se llama El tiempo, y que es bonito y por eso se lo quería compartir. Somos los hijos de los días. ¿Qué es una persona en el camino? Tiempo. Los mayas, antiguos maestros de esos misterios, no han olvidado que hemos sido fundados por el tiempo. Y estamos hechos de tiempo, que de muerte en muerte nace.
Y saben que el tiempo reina y se burla del dinero que quiere comprarlo, de las cirugías que quieren borrarlo, de las píldoras que quieren callarlo y de las máquinas que quieren medirlo. Pero cuando los indígenas de Chiapas, que se habían alzado en armas, iniciaron las conversaciones de paz, uno de los funcionarios del gobierno mexicano puso los puntos sobre las íes. Señalándose la muñeca y señalando la muñeca de los indios, sentenció: nosotros usamos relojes japoneses y ustedes usan relojes japoneses. Para nosotros, las 9 de la mañana son las 9 de la mañana y para ustedes también son las 9 de la mañana. Ya déjense de fastidiar con esta cosa del tiempo. Y parece que esta ficha que traen ustedes y estas preguntas que traen ustedes siguen fastidiando, siguen incomodando, se siguen preguntando por el tiempo. Y no cualquier tiempo, además, ¿no? Se preguntan por el tiempo libre. Esa cosa que parece así muy superficial, ¿no? Preguntarse hoy por el tiempo libre, cuando hay otras cosas más importantes por las cuales debiéramos preguntarnos, ¿no? Pero ustedes, insistentemente, nos invitan, ¿no?, a seguir preguntándonos en torno al tiempo libre, por lo tanto, tomamos esa invitación, ¿no? Nos sentamos en la ronda y nos preguntamos con ustedes. Y a mí se me ocurría registrar algunas otras preguntas a partir de las preguntas que han colocado en esta ficha de trabajo. ¿Qué hacemos con el tiempo? Anotaba, registraba a partir de las preguntas que ahí en la ficha aparecían. ¿Lo usamos? ¿Lo aprovechamos? ¿Lo pasamos? ¿Lo perdemos? ¿Lo vivimos? ¿Lo habitamos? ¿Lo creamos? Vuelta. ¿Lo usamos? Hablamos de uso del tiempo libre. ¿Lo aprovechamos? Hablamos de aprovechar el tiempo libre. ¿Lo pasamos? Hablamos de pasar el tiempo. ¿Lo perdemos? Allí por alguien dirá, ¿pierden el tiempo o el tiempo libre es un tiempo para perder? ¿Lo vivimos? Y allí ustedes se preguntarán, porque se lo preguntan también en la ficha, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo percibimos? Y además se atreven a preguntarse cómo lo perciben y cómo lo viven los niños, las niñas, los jóvenes a ese tiempo. Y allí, nada, solo entre paréntesis como para ir anotando algunas cosas o al margen, es bien interesante que se hayan detenido en esa pregunta, ¿sí? Adultos y adultas intentando también correrse, ¿sí?, de la mirada adulto y adulta, de eso que se le llama adultocentrismo, y poder entonces pensar, colocar, digamos, ¿no?, la mirada, reposar la mirada en torno a cómo percibirán los niños y las niñas y los adolescentes y los jóvenes el tiempo libre. Y también cómo lo percibimos nosotros y nosotras, por supuesto. Lo habitamos al tiempo, lo creamos. ¿Será posible hablar de crear el tiempo libre? ¿O solo será algo para usar, para consumir? Ya vamos a volver en torno a eso. Y hay algo también bien interesante que aparecía en la ficha, que se nombra varias veces y que tiene que ver con la elección. Por allí se preguntaban si el movimiento Scout es una opción, una elección para el tiempo libre, ¿sí? Y allí yo también me detendría un poquito, o al menos registraría esta diferencia entre opción y elección. Ustedes hablan de elección ahí, y quería preguntarles también en algún momento si es consciente, digamos, el uso de ese término, ¿sí? Y si es posible establecer algunas diferencias en términos conceptuales, teóricos, en torno a la idea de opción y la idea de elección, porque es clave para poder pensar el tiempo libre, porque es clave para poder pensar a la recreación, porque será clave para poder pensar el juego, o más aún el jugar, o más aún la lúdica, esas
esas vinculaciones que vamos a ir haciendo, esas asociaciones que en el transcurrir de esta conversación, y ojalá que resulte así, podamos ir estableciendo. Entonces, otras preguntas que a mí se me ocurre pensar en torno... Sí, se fue caminando, ajá, porque tenían que irse hasta donde llegaba. Ahí está. Bueno, que nos vayamos caminando está buenísimo, ¿no? Como dice ahí los Caligaris, ¿no? Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando. Así nos detenemos, ¿no? Caminamos y nos detenemos para pensar en torno al tiempo libre, por ejemplo, como está ocurriendo hoy. Está buenísimo. Y será después los otros ejes que también nos invitarán a detenernos un poco en este andar, ¿no? Dicen por allí que la educación es un poco ese tiempo de la detención, ¿sí? Scliar escribe algo sobre eso, ¿no? Y nos invita a pensar, digamos, también en ese tiempo, ¿sí? de la detención. En ese tiempo que se detiene, ¿sí? Que lo detenemos, de alguna manera el tiempo libre algo de eso tiene, ¿no? Un tiempo ahí que tiene una configuración particular, un tiempo otro, ¿sí? Que rompe con la linealidad del tiempo ordinario, un tiempo extraordinario tal y como lo funda el jugar, ¿no? Si entendemos y reconocemos que el jugar es, como dice Graciela Scheines, fundar un tiempo otro, ¿sí? Entonces necesitamos ahí poder hacer un recorte en esa realidad para poder detener ese tiempo cotidiano, ese tiempo ordinario, para poder configurar un orden otro. De alguna manera tenemos que desordenar ese tiempo para volver a fundar otro orden, y que no solo es otro orden, sino un orden otro, es decir, aquel orden que interpela el orden hegemónico, el orden dominante. Vamos a volver también sobre algo de eso después. Decía Simón Rodríguez, que además, tutor de Simón Bolívar, maestro, ¿sí? de Simón Bolívar, que ha fundado de alguna manera también las bases del pensamiento de la educación popular latinoamericana, ¿sí? Decía que libres son quienes crean, no quienes copian. Libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Quizás allí entonces hay algunas pistas para poder pensar el tiempo libre, y ya no solo el tiempo libre, sino el tiempo de libertad, y la libertad en el tiempo. Y aquí quisiera hacer un alto e invitarlos, digamos, a que puedan ustedes en el chat ir escribiendo algunas palabras que ustedes asocian en torno al tiempo libre, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas palabras que para cada uno de nosotros y nosotras, ¿sí? Son fundantes del tiempo libre, o podemos asociar al tiempo libre, o que guardan cierto grado de parentesco, podríamos decir, ¿sí? Si quieren pueden ir escribiendo ahí en el chat y lo podemos ir recuperando. Googleando un poquito, ¿sí? Preparando este PowerPoint, me aparecían algunas cosas, ¿no? que me parecía que quizás se asociaba a aquellas ideas o aquellas representaciones que tenemos en torno al tiempo libre. ¿Y de qué nos sirve pensar en torno a nuestras ideas? ¿Sí? ¿De qué nos sirve? ¿No? ¿Para qué queremos revisar o pensar en torno a lo que pensamos? Bueno, dicen algunos por allí que es importante poder pensar en torno a lo que pensamos, porque lo que pensamos orienta nuestro hacer, ¿no? Las representaciones en torno a determinada cosa, determinado aspecto, orienta las prácticas, ¿sí? O sea que de alguna manera cobra sentido esto de pensar en torno a, ¿qué pensamos en torno a? En este caso el tiempo libre, ¿sí? Aquello que tenemos en nuestra cabeza forma parte del sentido común, y sabemos claramente que el sentido común tiene ahí ciertas ideas que han sido naturalizadas. No es que nos ponemos a pensar a cada rato y a cada paso, ¿sí? En torno a qué pensamos en torno a, sino que vamos haciendo, casi lo que Bourdieu dice ahí, un sentido práctico, ¿no? de nuestro andar.
sin pensar demasiado, vamos andando, ¿sí? Porque también tenemos ciertas ideas en torno a lo que se nos va presentando, y en torno a la vida, el mundo, los otros, las otras, ¿sí? En este sentido, si estamos pensando en torno al tiempo libre, entonces creo que cobra sentido la pregunta en torno y la invitación a que podamos contarnos un poco, entonces, en torno a qué pensamos. Y acá voy entonces a recuperar un poco lo que va saliendo en el chat. Acá está. Bien. Dispersión. Disfrutar. Divertirse. Elección, opción, tiempo protagónico. Distensión. Conocerse, jugar, encuentro, meditar, naturaleza, tiempo de aprendizaje, libertad para pensar, tiempo ocupado, jardinería, jugar, compartir, acompañar, tiempo vivido, aprendizaje, sorpresa. Se me pasaron creo que algunos, así que ahí disculpen y pueden ir después tomando la palabra o volver ahí sobre el chat. Satisfacción, elección, libertad, esparcimiento, por ahí me lo había pasado. Elección que puede incluso ser un estado emocional. Bien, bien. Compartir, caminar, salir con familia. Para frenar, parar, frenar, reflexionar. Bien, se agradece, se agradece. Ocio aparece por ahí también, para complejizar un poco más la cosa. Bueno, y miren acá lo que salía, ¿no? Buscando ahí, ¿qué hacer en el tiempo libre? Aparecía ahí una plaquita en Google. ¿En qué podemos utilizar nuestro tiempo libre? Por allá aparecía planificación del uso del tiempo libre. Por otro lado, lo que deberíamos hacer, y ahí una serie de imágenes, ejercicio, etcétera, etcétera. Por otro lado, cómo aprovechar tu tiempo y una serie ahí de actividades posibles, y algo que pareciera ahí simular un reloj. Cómo quiero que sea mi tiempo libre. La vinculación con el ocio también ahí aparecía, como un compañero recién lo colocaba. Actividades de tiempo libre y una diversidad de actividades posibles. Beneficio de las aficiones en el tiempo libre, y había un montón de cosas más. Yo solo tomé algunas para poder compartirlas acá, y para volver entonces a esas preguntas que a mí se me ocurrían pensar a partir de las preguntas que aparecían en la ficha. Vieron acá cómo aparece entonces la noción de uso del tiempo libre, de aprovechamiento del tiempo libre, ¿sí? Y cómo aparece también en ustedes y en lo que van compartiendo, ideas asociadas a la vivencia del tiempo libre, y algunas referencias más del orden práctico, algunas actividades, ¿sí? Que seguramente cada uno vincula con el tiempo libre. Ay, que no me está dejando acá seguir con la presentación. Voy a volver. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentarlo, así vuelve a activarse. Disculpen, porque no me está dejando. ¿Necesitas ayuda, Marco? Ahí voy a volver, intento una vez más, y si no, sí te lo voy a compartir para que... Bueno, yo tomo la posta mientras, y hay una pregunta que ahí hizo Enzo,
que dice, si programamos y planificamos el tiempo libre, ¿no dejaría de ser libre? ¿Hay alguien que se anime o si el mismo Enzo quiere intervenir en eso? Me parece una pregunta súper interesante para interpelarnos. ¿Cómo podrían repetir la pregunta? Porque se entrecorta y no alcancé a escucharla bien. No hay problema. Enzo pregunta, si programamos y planificamos el tiempo libre, ¿no dejaría de ser libre? Para mí no, porque tiempo libre para mí es la elección, o sea, yo libre elijo hacer esa cosa, ya sea planificada o espontánea. Pienso de la misma manera. Yo creo que planificada igual es un tiempo libre porque ya lo hago más organizado y ya me decido a qué es lo que quiero hacer con el tiempo. Entonces es un tiempo de calidad que me dedico a mí mismo y si puedo compartirlos con otros. Yo pienso también en estas respuestas que ustedes van dando, creo que también tiene mucho que ver nuestra propia praxis, digamos, en los scouts del fortalecimiento de la toma de decisiones, ¿no? Y el tomar decisiones también tiene que ver el fortalecimiento de toma de decisiones en cuanto al tiempo libre, ¿no? Buenas noches. Perdón. Una cosa es libre y otra cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. O sea, dentro de lo libre tiene que ser planificado, tiene que estar programado, porque si no vamos a ir a la deriva. Igual confieso, me gustan las dos cosas, separadas, pero bueno. Perdón la intromisión de la pregunta. Vino la pregunta por algo que me pasa con los chicos, ¿no? Que por ahí, digamos, uno cuando sale de campamento o genera actividades de scout, muchas veces va todo programadito, todo con tiempo, con horas, y me ha pasado muchas veces que los chicos me dicen, Enzo, pero danos tiempo libre, danos momento para que nosotros podamos hacer lo que nosotros querramos dentro de la actividad, dentro, digamos, del campamento, dentro de la salida. Y bueno, por eso me surgió la duda, si el tiempo libre incluye todo o incluye por ahí momentos de digamos, que sean, que surjan cosas espontáneas, de ellos, no todo programado. Esa es mi gran duda. Es que depende de la rama, por ejemplo, la manada de castores no, pero se supone que las ramas mayores como que ellos también programan con el equipo de educadores la actividad que van a tener. Sí, yo tengo El manada. tiempo libre también tiene que estar programado. El tiempo libre que se le da a los chicos también tiene que estar programado. Dentro de las actividades se tiene que programar un tiempo de espacios para ellos, para que tengan una interrelación, que ellos lo usen o que nosotros le direccionamos hacia una actividad determinada es otra cosa. Yo con respecto al tiempo, el ejemplo que daba el compañero con respecto al tema del campamento, a mí me parece que a veces pecamos de no reconocer el campamento mismo como una actividad que la llenamos de horarios para hacer cosas, y no dejamos fluir la experiencia que significa acampar y todo lo que tiene que está relacionado con eso, ¿no? El organizarse, el cocinar, las actividades que tienen que ver con prepararse para la noche, la leña, el fuego. Creo que todo eso es muy rico y a veces lo coartamos con tanto horario que imponemos dentro de ese tipo de actividades, ¿no? A veces pecamos de eso, ¿no? Claro, el tema ahí concuerdo con lo que dice,
con el tema que tiene que estar todo, vamos a decir, anotado hora por hora de lo que hay que hacer actividad, como que eso es una limitación de decir, bueno, esto tiene que ser reactivo, tiene que ser que va surgiendo la idea de los chicos, y hacemos esto, hacemos lo otro, y de repente vos te encontrás con que tenés un horario para cada actividad, 1 hora para que coman, 1 hora para que tengan su tiempo libre, 1 hora para darme las carpas, 1 hora para esto. Entonces, como que estás constantemente haciendo como si fuese un temario en un colegio, y la realidad no es esa, o sea, acá es fluya, tiene que fluir todo, y de repente te encontrás con un cronograma y decís, no es lo mismo, de decir, sean libres, y que si nos atrasamos a sacar, nos atrasamos, y nos atrasamos en cocinar, nos atrasamos, es la área para la violencia de hacer un campamento. Entonces, si está todo tan nucleado en el tiempo, en estipular pautas de tiempo, se pierden muchas cosas, para mí, concuerdo plenamente. Coincido totalmente. Los programas, por ejemplo, el de mi rama, que es la rama caminante, está llenísima de cosas, llenísima. Entonces, llega a final de año y no tocamos los temas de la rama porque tenemos 88.000 cosas para hacer de zona, de distrito, de grupo, de esto, de aquello, y al final como que no terminás haciendo ni una cosa ni otra, ni haciendo como las cosas básicas de la rama, por eso faltan empresas caminantes o proyectos rovers, y también no terminás haciendo las cosas de nación o de programa como corresponde. Bueno, perdón, voy a aclarar, porque esto después lo vamos a divulgar también, que acá cuando hablamos de ramas, hablamos de los grupos en las franjas etarias en que dividimos nuestra asociación. Cuando hablamos, Marcos, de ramas menores, hablamos de los castores, que son de 5 y 6 años, de la manada, que son de 7 a 11 años, y de la unidad scout, que es de 11 a 14, y luego las ramas mayores, que son los caminantes, de 14 a 17, y los rovers de 17 a 21. Obviamente que entendemos, hay otro eje que es de las edades, así que hay mucho material también para ir viendo para eso también, que las edades que en algún momento se tomaron por una cuestión escolarizada, porque hay bastantes prácticas escolarizadas que tenemos que desnaturalizar, son edades biológicas, pero siempre hay flexibilidad porque obviamente las edades están atravesadas por las diferentes trayectorias de las niñas, niños y jóvenes, así que me parece que acá con lo que las compañeras y compañeros han tirado tenés bastante material para la pregunta que habías iniciado. Un montón, sí que se agradece nuevamente. Porque eso lo podemos colocar, todo lo que sale, lo podemos colocar en pregunta, y que esas preguntas nos sigan dejando, digamos, también la posibilidad del intercambio y de la revisión. El tiempo libre, digamos, algo que se da, ¿no? Así por decir, tenemos que dar tiempo libre. Digo, el tiempo libre es algo que se da, la libertad es algo que se da, o cómo podemos pensarla, ¿no? ¿Será algo que se da? ¿Será algo que se construye? No es lo mismo, ¿sí? Hablaban también ahí de lo pautado. Tenemos que pautar todo, ¿sí? E incluso también entonces el tiempo libre tiene que ser un tiempo pautado para que, bueno, las cosas vayan en el camino que hemos decidido, digamos, que hay que realizar. Por allí una compañía decía, pero claro, pero ese caminito lo decidimos con los niños, con los adolescentes, entonces ahí es interesante ese desafío de la coprogramación, del codiseño, digamos, también de las estrategias para ir desandando y andando ese camino. Hablaban de la toma de decisiones, ¿sí? Hablaban de la elección. Claramente también es un concepto que decíamos antes, es importante tenerlo, ¿no? La libertad se ejerce cuando tenemos la posibilidad de elegir, ¿sí? Y allí un compañero decía, bueno, pero tengamos cuidado, libertad no es lo mismo que libertinaje, y quizás algunos también, algún desprevenido, desprevenida puede decir, bueno, claro, entonces la libertad, ¿sí? Puede llegar a ser ahí despojada de cualquier tipo de condicionamiento, y entonces ahí volveremos a hacer un alto para dejar claro que en realidad no hay libertad, digamos, por fuera de determinadas condiciones,
¿sí? Los condicionamientos operan, todo tiempo es un tiempo condicionado, ¿sí? Podríamos decir que la condición humana, digamos, también tiene sus límites, ¿no? Y en ese sentido, el tiempo siempre está condicionado, y allí vamos a recuperar ahí seguidito nomás algunos conceptos que nos permita pensar entonces la temporalidad y los condicionamientos, y cómo pensar entonces la libertad, digamos, en ese marco, y el tiempo libre entonces en ese marco. Al menos sí, queremos pensar el tiempo libre en tanto tiempo social. Miren, un par conceptual. Cuando decimos par conceptual es que ahí uno nos ayuda a definir el otro también, ¿no? Lo pensamos ahí en diálogo, podemos decir en relación dialéctica para poder entender uno y el otro. El tiempo libre ha sido históricamente pensado como en dos grandes concepciones, desde dos grandes concepciones. Una es la hegemónica, la dominante, que tiene que ver con el tiempo residual, es decir, tiempo libre es aquel que queda luego de, ¿sí? Y allí volvamos, porque no lo veníamos pensando en torno a nuestra práctica, lo pensemos entonces a nuestra práctica pedagógica, y pensemos entonces cuándo aparece esta noción de tiempo libre, ¿sí? En algunos casos es, si se portan bien, entonces van a tener un tiempo libre, ¿sí? O primero hagamos esto, que es lo planificado, para después tener un tiempo libre. El tiempo libre aparece entonces como aquello que queda, ¿sí? Luego de, fuera de. Podríamos volver un poco más y decir, bueno, en realidad experiencias como el movimiento Scout, de alguna manera, forma parte de lo que llamamos tiempo libre, por eso hablábamos de organizaciones del tiempo libre, ¿sí? Los Scouts, como muchas otras experiencias, por supuesto, por lo tanto, es experiencias que pueden darse, ¿no?, en aquel tiempo que queda luego de un tiempo obligado, del estudio, del trabajo, ¿sí? Ahora, el problema es que ese tiempo obligado es el tiempo legitimado socialmente, es el tiempo productivo, ¿sí? Por lo tanto, queda una noción de tiempo asociada al tiempo libre como un tiempo residual, ¿sí? Poco importante, para nada productivo, inútil, ¿sí? Ahora, el tiempo social o la noción de tiempo libre asociada al tiempo social es otra concepción, ¿sí? Es una concepción que interpela fuertemente a la noción de tiempo libre como tiempo residual. Es una noción de tiempo libre que intenta pensarlo el tiempo como construcción de la libertad en ese tiempo. Es una construcción de la libertad que no es individual, es una construcción de la libertad que es con otros y otras, ¿sí? Es una construcción de la libertad que necesariamente debe habilitar la posibilidad de la elección, ¿sí? Y no solo de la opción. Es la construcción de la libertad que debe habilitar la participación protagónica de los sujetos, ¿sí? Es una noción de libertad que, tomando a la Rosa, podríamos decir, intenta pensar el tiempo libre en tanto tiempo de libertad y en tanto experiencia, ¿sí? La Rosa dice que la experiencia no es aquello que pasa, ¿sí? Podríamos decir acá, no es el tiempo que pasa nada más, sino es aquello que nos pasa, que nos atraviesa y que de alguna manera también nos transforma, ¿sí? Entonces, miren, podemos jugar ahí un poco con algunas palabras, ¿no? Vieron que muchas veces se asocia lo del tiempo libre, la recreación, el ocio, al pasatiempo, ¿no? En una de las clases ahí en el profesorado de educación física, en pandemia, tomando un texto de un compañero mendocino, Rubén Sindoni, que intentaba pensar en torno al tiempo libre en tiempo de pandemia, un estudiante del profesorado insistía con esta noción del pasatiempo. Y entonces comenzamos, nos deteníamos un poco, digamos, a pensar esta noción del pasatiempo, porque para mí el pasatiempo estaba asociado al entretenimiento, ¿sí? Y por lo tanto no era un modelo donde pensar, al menos mi práctica. Pero nos detuvimos ahí un tiempo a pensar la idea de pasatiempo, y se nos ocurrió entonces rodearla de algunos otros conceptos. Y entonces
trajimos ahí a la mesa, no solo a Rubén Sindoni, sino también a La Rosa, para pensar esta noción de las experiencias. Entonces decíamos, quizás un concepto de pasatiempo que interpele la idea dominante de pasatiempo como un pasar el tiempo, así un tiempo superficial, ¿sí?, de poca valía, tenga que ver con recuperar al menos dos dimensiones en esa noción de pasatiempo. Primero, la noción de pasaje, ¿sí? ¿Qué se pasa, digamos, qué pasa, ¿sí?, en esa idea de pasatiempo, ¿sí? ¿Qué hay del orden de la transmisión? Y pensando en términos educativos, digamos, ¿no? ¿Qué hay del orden de la transmisión en ese pasar el tiempo? Y qué hay también, que sería como la segunda dimensión, que al menos ahí intentamos como conversar en torno a eso, en torno a eso que nos pasa en ese tiempo que pasa, ¿sí? Eso que La Rosa dice del orden de la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué hay de transmisión y de rito de pasaje, podríamos decir también, en ese pasatiempo, y qué hay del orden de la experiencia, como aquello que pasa, nos pasa y nos transforma, ¿no? Entonces, hay ahí algunos otros conceptos que podemos ir arrimando, ¿no?, para poder revisar, problematizar aquellas ideas que habitualmente asociamos en torno a el tiempo libre, ¿sí? Cuando pensamos el tiempo libre, entonces lo pensamos en términos residuales, ¿sí?, a veces inconscientemente, digamos, ¿no? Hemos naturalizado y hemos incorporado una noción de tiempo libre como aquel tiempo que queda luego de, ¿sí?, que incluso a veces se utiliza, como les decía recién, como premio. Si se portan bien, entonces, ¿sí?, les dejo que hagan lo que quieran en los últimos 10 minutos, ¿no?, de la jornada, ¿sí? O pensamos en realidad la participación, la elección, el protagonismo, la autonomía de los sujetos en esa construcción de la experiencia de ese tiempo, en este caso en el movimiento Scout, pero podríamos hablar, digamos, también, ¿sí?, de otras organizaciones, de otras instituciones, de aquello que se llama educación no formal, y que viene ahí Luján al comienzo también un poco discutía esa noción para poder hablar de grados de formalización que algunas de estas, o que toda institución, digamos, ¿no?, y toda organización tiene, y cómo poder interpelar, digamos, también a las lógicas escolares, ¿sí?, y escolarizantes que muchas veces intentan, ¿sí?, formatear y pautar todo el tiempo de esa experiencia, ¿sí?, que cae por fuera de la escuela, del trabajo, ¿sí?, de ese otro tiempo productivo, legitimado socialmente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos al menos un par conceptual para poder acomodar un poco los tantos, ¿sí? Nuestras ideas están asociadas, y nuestras ideas en tanto educadores y educadoras y en esta organización, como el tiempo libre, tiempo residual, o pensamos el tiempo libre, ¿sí?, como un tiempo social que se construye a lo largo de toda la experiencia, ¿sí? No es aquello que queda luego de, ¿no?, sino aquello que se constituye como proceso, como vivencia, como creación, ¿sí?, como construcción, y donde la participación, la autonomía, el protagonismo aparece como una constante, y también como principios fundantes de esta experiencia. Asociado a esto hay algunos, miren, acá tengo, y después se lo voy a mostrar también. Frédéric Monet, un catalán, que tiene un libro que se llama Psicosociología del tiempo libre, que tiene, esta es la edición viejita, y acá hay una edición más nueva de Espíritu Guerrero, que la consiguen, ¿sí?, y que nos aporta, primero hace una historización bien interesante en torno a las nociones de tiempo libre, ocio, etcétera, etcétera, recreación también, y nos aporta este otro par conceptual que tiene que ver con el hétero y el autocondicionamiento. Decíamos recién, todo tiempo es un tiempo condicionado, el tiempo libre, digamos, también es un tiempo condicionado. No hablamos de una libertad por fuera de ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones materiales, simbólicas, ciertas condiciones objetivas, subjetivas, ¿sí?, que de alguna manera configuran, ¿sí?, de una manera particular ese tiempo, o esos tiempos. Y aquí aparece, entonces, si consideramos que
el tiempo libre entonces no es aquel que está fuera de todo tipo de condicionamiento, y si traemos este par conceptual que tiene que ver con el auto y el heterocondicionamiento, quizás nos quede un poco más claro la definición o el acercamiento a esta noción de tiempo libre. Miren, estos autores, entre ellos Frédéric Monet, lo recupera en Argentina Paulo Weichmann, un pedagogo, que es un referente en el campo de la recreación, y que toma mucho de Monet y que también, bueno, por supuesto realiza algunos otros aportes, pero aparece este par conceptual de hetero y autocondicionamiento. El tiempo libre será más libre en tanto el autocondicionamiento pese sobre el heterocondicionamiento. El tiempo libre será menos libre en tanto el heterocondicionamiento opere de tal manera, ¿sí?, que pese, ¿no?, y que prevalezca sobre el autocondicionamiento. El heterocondicionamiento son los condicionamientos, influencias, condiciones, incidencias externas. El autocondicionamiento refiere a las necesidades, a los intereses, a las condiciones que los sujetos, ¿sí?, colocan y pueden fundar, digamos, en sus prácticas y en sus experiencias. No estamos diciendo que en algún momento desaparece el heterocondicionamiento. Lo que estamos diciendo es que ahí hay una tensión constante y que de alguna manera cómo se va equilibrando esto va definiendo cuán libre, ¿sí?, es o los tiempos o la temporalidad, qué grado de libertad hay en eso que llamamos el tiempo, ¿sí? Que lo podemos pensar no solo en torno a aquello que conocemos como tiempo libre, o reconocemos como tal, sino también en otros tiempos, ¿sí?, sociales. Entonces allí un par conceptual que nos puede servir. Ahí está Frédéric Monet, Paulo Weichmann. Paulo Weichmann tiene un libro que se llama Tiempo libre y recreación, un desafío pedagógico, bien interesante también, y recomendable. Asociado a esto del hetero y el autocondicionamiento, podemos también recuperar la idea de hetero y autonomía, ¿sí? Heteronomía y autonomía, ¿no?, para pensar también este desarrollo de la autonomía que hablábamos recién, ¿no? Este tiempo libre en tanto tiempo social que intenta promover la participación, el protagonismo, y que intenta también promover condiciones para la elección y para la autonomía de los sujetos, ¿sí? Una autonomía, o un principio de autonomía que no refiere a la idea de independencia, ¿no?, sino refiere a la idea de interdependencia. Es un hacer con otros, es un pensar con otros, es un elegir con otros, ¿sí? No es sobre otros, no es bajo otros, ¿no?, sino es con otros. Y allí el desafío, ahí la compañía decía, pasa que acá el grupo participa en la coprogramación, y eso es bien interesante, es un desafío que creo que debe sostenerse aún en las dificultades, ¿sí? Es en ese diálogo que vamos a encontrar las mejores estrategias, ¿no? ¿Para qué? Para dar cuenta de los objetivos, que seguramente habrá objetivos pedagógicos vinculados a la tarea, algún contenido en particular, algún tema en particular, pero que fundamentalmente hay propósitos, objetivos que tienen que ver con el desarrollo de los sujetos, con el desarrollo de su participación, con el desarrollo de su autonomía, y que de alguna manera eso debe, ¿sí?, funcionar como principio de procedimiento, ¿no?, como guía de nuestras prácticas educativas. Bien, hasta ahí ¿cómo estamos? Y los tiempos seguramente, Luján, vos me dirás, estamos repasados, ¿no? No, la verdad que vamos muy bien de tiempo. Bien. No sé qué será para vos muy bien de tiempo. Para mí, viste, yo te dije estamos repasados y vos dijiste estamos muy bien. ¿No? Cada uno tiene ahí una dimensión y un sentido del tiempo. ¿En qué sentido me decís que estamos muy bien de tiempo? Nos quedaría una media hora. Bien, bueno, va. Para mí es algo bueno. Va. Entonces vamos a ir como rapidito ahí con algunas cosas que podemos asociar a esto, y dejamos ahí para un intercambio ahí sobre el final, si les parece, ¿sí? Miren, rapidito. Asociada a la noción de tiempo libre, cuando Luján me invita ahí a estar hoy acá y compartir con ustedes en esto que nos sigue resultando un tanto extraño, digamos, el de la pantalla y la imposibilidad, digamos, de la copresencia, ¿sí?, para sentarnos en ronda y para interrumpirnos inclusive, ¿no?, para tener ese registro de la mirada,
de cómo va, ¿viste? Ahí yo le decía a Luján, cómo vamos de tiempo, en realidad esa idea de tiempo bien podría yo tener una lectura ahí de cómo vamos, ¿sí? Si podría estar mirándolos a los ojos a cada uno de ustedes, acá se complica un poco más. Entonces, en la invitación asociada a esto de conversar un poco en torno al tiempo libre, tenía que ver, bueno, y también podemos charlar algo sobre recreación, sobre juego y demás. Necesariamente tenemos que asociar estos otros conceptos, que en este caso vamos a comenzar por recreación. Miren, y vamos a ir rapidito. Hay una idea que también tenemos que revisar en torno a la recreación, que es aquella que aparece solo, entendida la recreación como subsidiaria de, por un lado, y por otro lado, ¿sí?, acotada a la intervención educativa. Entonces acá les comparto, digamos, un esquema que intenta abrirnos ahí un poco esa idea, ¿no? Y pensar a la recreación como un campo, ¿sí? Vieron que Bourdieu dice que un campo es un sistema de posiciones y de relaciones entre posiciones y entre actores, y conflictos y relaciones de hegemonía y relaciones, ¿sí?, de subalternidad, etcétera, etcétera. Podríamos decir, así como pensamos a otros campos, el campo de la salud, el campo de la educación, el campo del deporte y demás, vamos a pensar también a la recreación como un campo propio. Y podríamos decir que entendemos al campo de la recreación como un campo de conocimiento, es decir, como una disciplina, como un campo disciplinar, pero también lo vamos a entender como un conjunto de prácticas, ¿sí? Un conjunto de prácticas que podemos identificar en las prácticas sociales, algo que podemos llamar como una práctica recreativa, ¿no? Podríamos decir que la recreación, antes de ser una práctica educativa, es una práctica social y una práctica cultural, antiquísima, ¿sí? Y que en el marco de esa práctica que podríamos decir que tiene una dimensión antropológica, ¿sí?, aparece la recreación en tanto intervención educativa, ¿sí? Aquellos que algunos le llaman la recreación organizada, la recreación dirigida, la recreación institucionalizada. Pero además, podríamos decir que en la base de todo eso vamos a reconocer a la recreación como un derecho humano, ¿sí? Podemos decir, ante todo, ¿no?, es un derecho humano. Esta idea de la recreación en términos amplios, ¿sí?, y esta idea de la recreación en términos más acotados. Cuando hablamos de recreación tenemos que definir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la recreación como un hecho cultural? ¿O estamos hablando de la recreación como práctica educativa, ¿sí?, institucionalizada, organizada, ¿sí?, pautada, dirigida, le llaman algunos también, aunque un poco ahí hace ruido esa idea de lo dirigido, ¿sí? Y decíamos, y ante todo, lo vamos a pensar como un derecho humano. Y aquí hay algo bien de actualidad y que, ahí decía Luján, nos venimos encontrando en algunas instancias. Marina estuvo hace un tiempito, no hace mucho, en la presentación de lo que viene siendo el proyecto de Ley Nacional de Recreación, que el 4 de abril ha tenido ingreso en la Cámara de Diputados, ¿sí? Algo que es un hecho histórico, digamos, en nuestro país, que aparezca un colectivo impulsando una ley que intente reivindicar el derecho a la recreación, ¿sí? Es un proyecto muy simple que en realidad intenta construir una institucionalidad en torno a un Consejo Nacional de Recreación que esté facultado para poder formular un plan nacional de recreación y que esa estructura, ese esquema pueda replicarse en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios. Es decir, que cada provincia cuente con una ley provincial de recreación, con un consejo provincial de recreación y un plan provincial de recreación, y lo mismo los municipios, que cuenten con una ordenanza que pueda crear un consejo municipal de recreación y un plan municipal de recreación que intente de alguna manera discutir
¿sí? Esta subordinación que históricamente la recreación ha tenido con el deporte, con el turismo o con otros campos, ¿sí? Podríamos decir que aparece hoy una recreación bastante deportivizada, o el campo del deporte hegemonizando y prevaleciendo en torno a muchas prácticas y atentando de alguna manera también, o dejando poco margen para el desarrollo de experiencias recreativas. Esta ley, reivindicar este derecho e intenta también ahí ampliar un poco la mirada y poder, bueno, contar con políticas públicas que de alguna manera fomenten, reivindiquen y garanticen, en definitiva, el derecho a la recreación. Venimos ahí en algunos espacios, con algunos grupos de investigación y con algunos colectivos intentando pensar entonces la recreación como derechos, el rol del Estado, ¿sí?, en la garantía de este derecho y la actoría social de algunos colectivos en torno a la reivindicación y a la corresponsabilidad, ¿sí?, en el acceso y cumplimiento de este derecho. Y allí le quería compartir también, venimos en un equipo de investigación ahí dentro de la Universidad Provincial de Córdoba, avanzando en torno a indagaciones acerca de políticas públicas recreativas, y allí hemos construido un humilde esquema desde donde pensar como modelo de análisis, desde donde pensar las políticas recreativas, en base a lo que se reconoce como las 4 obligaciones de todo Estado, que es el de respetar, el de proteger, el de garantizar y el de promover. Y lo que hemos hecho es como una especie de tablita en donde intentamos entonces aplicar, ¿sí?, estas obligaciones estatales en base a unas preguntas que a cada una de estas obligaciones le hacemos, ¿no?, a la política pública, ¿sí? ¿Cuánto se acerca, digamos, todo Estado local en el respeto del derecho a la recreación, en la protección del derecho a la recreación, que refiere, digamos, a las normativas que protegen ese derecho, a la garantía que refiere a las políticas públicas existentes que permiten el cumplimiento de ese derecho, y a la promoción, ¿sí?, y conocimiento de ese derecho? Bueno, ahí hay un artículo que nos gustaría en algún momento compartir con ustedes. Y acá les quería compartir también algunas otras cosas. La compañera que está ahí en la foto de arriba es Julia Gerlero, que la nombré hace un tiempito, al comienzo, cuando hablaba de uno de los artículos. Julia Gerlero tiene una investigación interesante en torno al reconocimiento del derecho a la recreación en las constituciones nacionales de los países de América Latina. La que está abajo es Esperanza Osorio, una colombiana que viene estudiando y escribiendo en torno a la recreación como campo, y la que está a la derecha, acá al menos en mi pantalla, es Nurit Engelberger, que es una socióloga técnica en recreación, que tiene en su mano este libro, y que tiene un artículo muy interesante que habla de la recreación popular, y que en algún pasaje de su artículo dice que la recreación popular no se reduce ni al juego, ni a la lúdica, ni a la grupalidad, que la recreación popular trabaja sobre los tejidos comunitarios desde los barrios y para los barrios, proponiendo a través de ese juego, de esa lúdica y de esa grupalidad, nuevas y superadoras maneras de organizarnos. De alguna manera, ahí hay una pista interesante para pensar nuestra práctica, ¿sí?, nuestra práctica recreativa, nuestra práctica lúdica, nuestra práctica organizativa. Debería, ¿sí?, abrir, habilitar nuevas formas de pensarnos, nuevos modos de vincularnos, nuevos modos de organizarnos, ¿sí?, que trabaje en torno a esa trama vincular, a ese tejido, ¿sí?, de la grupalidad, de la comunidad, bueno, y de estas experiencias de las que estamos compartiendo. Así como identificamos 2 grandes concepciones en torno al tiempo libre, también podemos identificar 2 grandes modelos en torno al campo de la recreación, y que viene muy bien para pensar nuestras prácticas. Por un lado, lo que algunos autores llaman recreacionismo, y por otro lado, lo que llaman recreación educativa. Entre ellos Pablo Weissman es quien formula de alguna manera y conceptualiza en torno a esta idea de recreación educativa. El recreacionismo es un modelo asociado al entretenimiento, al pasatiempismo, ¿sí?, a un hacer por hacer, a lo que algunos le llaman activismo, ¿sí?
La recreación educativa intenta pensar la recreación como experiencia, como praxis, como desarrollo de la autonomía, de la participación, ¿sí? De la libertad. Intenta pensar a la recreación educativa o a la recreación como proceso, ¿sí? Bueno, algunos ahí de los conceptos que hemos venido conversando. Podríamos entonces también identificar hacia qué modelo, digamos, se acerca más nuestras prácticas y hacia qué modelo nos interesaría que nuestras prácticas se acerquen, ¿sí? Y por otro lado, el juego. Podríamos identificar también esta idea del juego y del jugar como un derecho, ¿sí? Ahí hay unas imágenes, una es de una juegoteca que tiene ahí en su ingreso la idea de jugar como derecho, abajo una viñeta de Tonucci que siempre nos invita a pensar, ¿no? Zona protegida por la Convención, entre otras normativas, ¿no? Y acá para terminar, traigo también 3 conceptos de Emiliano Gea, que es un compañero, que indagando, intentando revisar un programa que intentaba promover, digamos, el derecho al juego, a la recreación en los barrios, construyó estas categorías, digamos, de prácticas de juego. Y él dice, podemos identificar en esta experiencia que venimos llevando adelante, prácticas de juego que podríamos llamar pasatiempistas, ¿sí? De un mero pasar el tiempo, prácticas de juego que podríamos llamar instrumentistas, ¿sí? Podríamos decir también utilitaristas, donde aparece el juego como recurso, ¿sí? Pedagógico, pero asociado a fines, digamos, externo a la finalidad del juego mismo, y por otro lado, podríamos identificar también, y un poco su propuesta, prácticas de juego y del jugar asociadas al desarrollo de la autonomía y de la libertad. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿A cuáles también de estas categorías y de estos modelos se asocian nuestras prácticas, no solo de juego, sino también nuestras prácticas recreativas y nuestras prácticas que se inscriben en lo que llamamos tiempo libre? Y ahora sí, para finalizar, ¿sí? Los chicos siempre me dicen, vos siempre me decís 2 cositas más, pero no son 2 cositas, son muchas más. Bueno, pero ahora sí, para finalizar. Y quería ahí compartirles esas 2 fotos, esas 2 imágenes. Arriba Pablo Siperovich y Gustavo Coppola, 2 maestros que quisiera homenajear hoy también, 2 maestros del campo de la recreación en Córdoba, y no solo en Córdoba, sino también en nuestro país y en la región. Y abajo el Quito Mariani, que tuve la suerte de realizarle una entrevista extensa y que me permitió ahí también recuperarla, esos primeros testimonios, ¿sí? De la experiencia del grupo Fray Mamerto Esquiu, aquel grupo que tuvo su desarrollo desde el 57 hasta el 76 y que luego de alguna manera derivó, ¿sí? En el grupo Alegría, y seguramente Mario Acebal podría en algún otro momento compartir esa hermosa experiencia del grupo Alegría. Pero para terminar, quisiera terminar comenzando, ¿no? Porque Comenzando se llama el poema de Quito Mariani, que fue publicado en uno de sus libros que se llama En carne viva, un libro del año 87, y tiene un texto muy hermoso que dice así: comenzando, porque la historia nunca se detiene y hay que vivir vigilia sin descansos, cuando acechan las fuerzas de la muerte, porque el pasado es viento que me empuja y el futuro vacío que me absorbe, porque soy un viajero de los sueños y los sueños comienzan cada noche, porque el camino largo nos despoja metiéndonos la mano en las alforjas y cambiando ternuras por lisonjas, porque aunque todo suene a conocido, la historia nunca se repite exacta y hay que seguir plantando los mojones que indiquen el camino a la esperanza. Bueno, muchas gracias. Hasta acá, y si nos queda un ratito de tiempo, charlamos un poco más, ustedes dirán. Marcos, antes de seguir, preguntan cuál es el nombre de la educadora que hace referencia a la recreación popular. Nurit Engelberger.
¿Querés escribirlo en el chat? Lo escribo en el chat. Lo escribo en el chat y el libro se llama Nuevas Plumas, Teoría y Experiencias en Recreación, Tiempo Libre y el Juego. Es de Editorial Espíritu Guerrero. Y el artículo de Nurit se llama Hacia la construcción de una recreación popular. Y les recomiendo además un texto que está en este libro de Mercedes Nieto, que se llama Sobre la construcción de una cercanía amorosa. Muy interesante para pensar esto que se decía por ahí, esta idea del acompañar, ¿no? Una práctica pedagógica que acompañe amorosamente, que construya una cercanía amorosa, un vínculo amoroso. Y ahí Mercedes Nieto tiene algunas pistas para pensar, ¿no? Desde dónde ese vínculo, desde dónde ese acompañar. Marquito. Sí. Buenas noches. Hola Mario. ¿Cómo andamos? Bien. Felicitaciones por la charla. Bueno, gracias. Sí, Marcos, me parecía requete interesante cuando vos venías desarrollando el tema de la recreación en diversos campos y nombraste el campo de lo deportivo. A mí me gustaría aportar también la recreación en el campo de la naturaleza, ¿no? De la vida en la naturaleza sobre todo. Más en estos tiempos que están corriendo, donde hace un par de años se sancionó la ley nacional sobre la educación ambiental integral, ¿no? Y habla de el rol que tienen no solo las instituciones educativas, la escuela, sino también las instituciones intermedias o estas instituciones no formales, que hoy sería otra charla discutir ese término, pero digo de la responsabilidad que nos lleva a nosotros a trabajar en ese campo. Sobre todo que uno de los puntos de la ley Scout habla de que el Scout es amante de la naturaleza, ¿no? Y Baden-Powell dice que tenemos que dejar los lugares de manera mejor de los que los hemos encontrado. Entonces yo creo que la recreación educativa podría ayudar muchísimo en el desarrollo de un concierto de actividades que muchas veces se hacen en el ámbito natural o en el medio natural, y por ahí nos falta un poco el criterio de ser cuidadosos de la naturaleza, de la madre naturaleza. Me parece que habría que agregarla ahí. Y lo otro que me pareció, y lo tiro a título de aporte, cuando hablaste de la recreación educativa de Pablo Weissman, también el Pablo nos dice la posibilidad de que la persona que desarrolla las actividades en ese campo es un cuestionador de su propia práctica, ¿no? Y esto nos lleva a ser sumamente reflexivos y a veces hasta tener que ver que hemos cometido algunos errores cuando hacemos las prácticas y bueno, reflexionar siempre pensando en mejorar lo que estamos haciendo. Pero digo, muchas veces la vorágine del hacer y este tiempo residual del tiempo libre, ¿no? Nos lleva a hacer y poco tiempo para reflexionar, poco tiempo para evaluar y evaluarnos, ¿no? Entonces digo, nos lleva también no solo a una cuestión conceptual, sino también una cuestión actitudinal, ¿no? Tomar la costumbre, tener la actitud de reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Y una vez más, bueno, los dos tenemos aspectos muy fuertes con Pablo y con Gustavo, así que un abrazo también para ellos. Y bueno, tuve la suerte también de estar con Quito muy poquito tiempo, pero bueno, ser parte de esto que fue el Fray Mamerto Estiu y el Grupo Alegría, como bien dijiste. Un abrazo, Marquito.
Gracias, Mario. Abrazo grande. Me parece también como aporte a partir de, bueno, todas las conceptualizaciones, un poco la historización que nos hiciste, que cuando pensemos en clave de Indabas y de foros de las juventudes, también pensar qué tanto la escolarización del movimiento Scout afecta a nuestras prácticas educativas también. Porque cuando hablábamos de tiempo libre, por ejemplo, me sonaba en la escuela, por ejemplo, la hora libre, ¿no? Entonces, así como nuestros scouts nos piden el tiempo libre en el sábado o en el campamento, también nos piden, no sé, la hora libre en el colegio. Y eso es parte de las prácticas, digamos, escolarizadas que tenemos que pensar, digamos, en este proceso de actualización del programa de jóvenes, para no solo descolarizar el movimiento Scout, sino decolonizarlo también, ¿no? Para pensarlo desde una actitud crítica, desde una reflexión, digamos, profunda de nuestras prácticas transformadoras, y también pensaba en esto de poder pensar el tiempo libre, las conceptualizaciones, en base a las propias prácticas que generamos también en el movimiento Scout. Así que en realidad no eran como respuestas ni nada, sino algunas reflexiones que me surgieron para que pensemos en clave de la actualización. Gracias, ahí, Luján. Hay algunas manos levantadas que entiendo. Sí, Ricardo, por ejemplo. Voy. Sí, Ahí va. buenas noches. Mira, soy un poco nuevo en el movimiento, soy de Formosa. Veo que está Raúl también de Formosa. Y primero agradecer la invitación, me encantó la propuesta. No entendía bien de qué iba primero la temática, pero por ahí mi mirada al respecto de lo que nos compartías, Marcos, me encanta todo lo que trajiste. Te digo, estoy en un proceso de formación como coach ontológico profesional y tengo muchos años de haber trabajado en el territorio y me trajiste a la mente una vivencia que tuve muy fuerte de trabajar con pueblos originarios de acá de Formosa, con la etnia Wichí. Y algo que me impresionó en esa época fue verlos usar el tiempo, eh, entre comillas, a su antojo, y ver jugar a las mujeres y a los hombres adultos, todos juntos con los niños. Me conmovió realmente. O sea, es impresionante. Y por ahí el análisis que yo hago de todo lo que vos compartiste es qué observador estamos siendo y desde dónde observamos esto del tiempo libre. Y cuando abriste las preguntas se dieron opiniones por ahí y la pregunta de Enzo y la fundamentación de Enzo también me pegó en el sentido de que los chicos le reclaman el tiempo libre. Entonces, lo que me llevo es cómo nosotros como educadores o acompañantes de estos chicos abrimos los espacios para que también se lleven este concepto los chicos del tiempo libre. Y Raúl hablaba de libertinaje, entonces pongo la mirada sobre el observador otra vez y bueno, y evidentemente hay mucho para seguir trabajando en relación a la definición de tiempo libre. Para un padre, que yo soy padre de un chico scout que nos acercamos al movimiento, mucho era pensar cómo ocupamos el tiempo libre de nuestros hijos. Y bueno, y apareció el movimiento Scout como una opción, y bueno, el tiempo libre de nuestros hijos lo dedicábamos para nosotros, ¿cierto? A un lugar sano y productivo para ellos donde van a ir a aprender cosas. Pero estando dentro del mismo movimiento, otra vez el tiempo libre, o sea, ¿qué les transmitimos a nuestros niños en relación con el tiempo libre? Y eso que decís vos de hacer con el otro, mi observador dice, ahí está la clave en esto de yo y mis tiempos libres y el tiempo libre del otro, cómo interactuamos responsablemente para crecer juntos, pero a la vez respetando al otro observador diferente. Me dejaste la cabeza bien revuelta, pero
con ganas de seguir profundizando en el tema, así que agradezco mucho este espacio y bueno, un gusto, Marcos, gracias. Gracias, Ricardo. Interesante eso que decís ahí cuando aparece el reclamo del tiempo libre, ¿no? ¿Qué se está reclamando, digamos, ¿no? ¿Qué trae, digamos, ese reclamo? Bueno, posiblemente trae un reclamo, digamos, a la posibilidad de ser protagonista de ese tiempo, un reclamo a participar, digamos, de ese tiempo, un reclamo, digamos, a poder elegir en ese tiempo. Y entonces, bueno, interpela fuertemente, ¿no? Nuestra propuesta. Y está buenísimo que eso suceda, ¿sí? Y que nos permita revisar o revisitar, como decía ahí una compañera, pero pensarlo además a partir de categorías propias, ¿no? El movimiento Scout es un movimiento, bueno, de mucha referencia y de mucha trayectoria, de mucha historia. Ahí decía un compañero, la patrulla es algo más que un equipo. Bueno, quizás para algunos, nosotros desde afuera, bueno, ¿cómo podrían explicarnos, digamos, qué es una patrulla? ¿Sí? Cuando se dice más, hay algo que desborda, digamos, de la idea de equipo, hay algo más ahí. ¿Qué sería esa otra cosa, ¿no? que aparece? Esto, digo, hay categorías que son propias del movimiento y que está buena que ustedes la puedan recuperar, ¿sí? Y que a partir de ellas puedan pensar entonces sus experiencias. Por supuesto, esto no es negar, ¿no? Otros conceptos, otras categorías que bien pueden acompañar y colaborar, digamos, en este pensar. Pero hay categorías propias que me parece que tienen que ser rescatadas, recuperadas, y a partir de ellas pensar las experiencias y este proceso, digamos, ¿no? De revisión, de actualización, que además es un proceso de formación, de intercambio, de reciprocidad, ¿no? Muy interesante, de construcción, digamos, también ahí de identidad, de pertenencia, no una identidad como una cuestión esencialista, algo que se rescata, ¿sí? Y que se puede pasar de una mano a otra, sino que hay una identidad que se construye en el andar y que es capaz de ser revisada, ¿sí? Tal y como ahí también Luján lo iba planteando, digamos, que interpela no solo, digamos, las ideas o las lógicas escolares, sino podríamos decir también otras ideas, ¿no? En algunos casos rasgos clericales, militaristas, digamos, también, que muchas de estas experiencias lo tienen, digamos, también en su historia. Entonces me parece sumamente importante que esa revisión se pueda dar y que eso debe ser en diálogo, ¿sí? Y en intercambio. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. La verdad me parece que ha sido un placer para todas y todos. Ahí estoy leyendo el chat, no sé si quieren ir habilitando el micrófono por si alguno está de acuerdo. Gracias por hablar en nuestro lenguaje también y comprender nuestras prácticas, por escucharnos. Gracias a todas y todos las y los participantes. Sé que es un viernes a las 8 de la noche, nosotros hablando de tiempo libre, pero bueno, esperamos no solo que esto sirva como disparador para el eje de tiempo libre en el proceso de Indabas, sino que sirva para nuestros propios disparadores, ¿no? Y comprender que un proceso de actualización, que es de interrogación, de interpelación, individual, pero también colectiva, en esos procesos no se buscan respuestas, sino incluso se buscan más preguntas, ¿no? Y más disparadores que nos permitan seguir repensando y repensándonos. Digo, cuando nosotros usamos la metodología de preguntas y demás en los documentos, no es para hacer una respuesta fundamentada como nos piden en la escuela, sino justamente poder generar los espacios de reflexión y de escucha democráticos y necesarios en nuestra asociación para seguir pensando no solo en los scouts que tenemos hoy, sino en los scouts que vamos a tener mañana. Y no solo pensando en los scouts que tenemos hoy y mañana, sino también pensando en la repercusión que tiene nuestro movimiento scout como asociación transformadora, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, los scouts para los scouts no sirven, y eso no es scoutismo. Hay que pensar un scout más allá del grupo scout, del rancho, del campito, de la sede, de la iglesia, del club en el que funcionemos, porque digamos, un grupo scout que no tiene impacto en la sociedad no está cumpliendo su tarea
de dejar el mundo en mejores condiciones. Así que repensar, digamos, todas estas prácticas nos va a hacer mejorar, no solo como asociación, sino como sociedad. Además somos unos cuantos, ¿no? Tenemos que pensar no solo en los scouts que estamos formando parte actualmente, sino en las familias que forman también parte de esta asociación y de las personas, digamos, que se benefician de nuestras prácticas. Así que muchísimas gracias, es un gusto verlos de todas partes del país, me genera mucha alegría, muchísimas gracias por las intervenciones, muchísimas gracias, lo tenemos también, que hoy no lo presenté, está Facundo Parra, nuestro director de comunicaciones ahí en las tinieblas, ayudando tecnológicamente, y tenemos a Caro Genovese, también nuestra ejecutiva de educación, apoyándonos, y bueno, muchísimas gracias, Marcos, y seguramente te estaremos llamando para alguna otra asesoría. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, un placer.